pues arrancamos ya el tiempo de tertulia. Nos falta un tertuliano. Ayer llegó tarde Juan Pablo Polvorinos y hoy es Pedro Herrero. Mira, cuanto mejor es el desayuno y mejores pasteles y croissants nos trae Saúl, menos viene la gente, ¿o qué? Bueno, la cuestión es que por cierto, importante señalarlo, aquí desayunamos gracias a Pastelería Saúl, que tienen tienda en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en O'Donnell, en Orense, y también tiene servicio a domicilio. La verdad es que nos estamos poniendo finos cada mañana, y mientras llega Pedro, tengo que saludar a nuestra nueva tertuliana, Teresa Gómez, periodista de Tribunales de The Objective. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, encantado de que estés con nosotros en este primera vez en la trinchera, y nos comentabas antes que también primera vez en radio. Primera vez en la radio, a pesar de que es el medio que más me ha llamado la atención siempre. Bueno, aquí tenemos un mix porque tenemos radio, pero también tenemos YouTube, ¿eh? O sea que no se puede venir hecho una cloaca. Como vengas hecho un fango. Bueno, seguimos con Carlos, y a mí me gustaría empezar porque ayer estábamos comentando, hemos comentado varios temas, profundizamos mucho en el tema Venezuela, pero y en el tema, por supuesto, de la censura de medios. Pero hay otro gran tema de la semana, que es la crisis migratoria. Y es noticia esta semana, no porque haya pasado nada especial. Lo cierto es que la crisis migratoria continúa, los cayucos siguen llegando a Canarias, el gobierno de Pedro Sánchez sigue sin hacer absolutamente nada, el presidente de Canarias, Clavijo, se queja, denuncia que no recibe apoyo por parte del gobierno, no recibe financiación, no recibe ningún tipo de ayuda, se sienten absolutamente abandonados. La ley de extranjería, ese pacto para intentar recolocar o directamente redistribuir a los inmigrantes ilegales que llegan a las costas de Canarias por toda España, pues sigue bloqueado. Y además hemos conocido también esta semana que la justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha suspendido ese protocolo de actuación del gobierno canario para atender especialmente a los menas, que muchos de ellos llegan sin documentación, pero tampoco se sabe a ciencia cierta si son o no son realmente menores. Y esto también es un punto a señalar. En todo caso, para mí, la principal novedad relacionada con la crisis migratoria es esa encuesta por parte del CIS. La inmigración irregular no era un problema hasta hace muy pocos meses, o no era un problema muy relevante, muy sustancial para el conjunto de los españoles, pero algo ha cambiado en la sociedad española. La inmigración se acaba de convertir, atención, en el principal problema para los españoles, por delante de la política, el paro y la vivienda, según el último barómetro del CIS. En solo 3 meses ha pasado de la 9ª a la 1ª posición, con una diferencia de casi 10 puntos porcentuales respecto a las siguientes preocupaciones. 3 de cada 10 españoles apuntan a la inmigración ilegal como una cuestión alarmante para España. Este porcentaje de preocupación se ha doblado desde el pasado verano. Algo está cambiando, Teresa. Pues yo creo que el 95% de los españoles no viven en la Moncloa, o sea, solamente una persona vive en la Moncloa, ¿no? Y no viven en esas en casas, en chalets donde están totalmente aislados, ¿no? Y basta con pisar la calle y darte cuenta que efectivamente es un problema. Actualmente el Ministerio del Interior no da datos sobre la nacionalidad de estos inmigrantes ilegales, pero Frontex, por ejemplo, sí que da datos. El 30% de los inmigrantes que llegan a Canarias provienen de Marruecos y de Argelia, concretamente de Marruecos el 15% y de Argelia el 12%. Luego decíamos, es que la mayoría son menores no acompañados, eso es lo que dicen desde el gobierno. Bueno, pues según datos también de Frontex, el 90% son varones y son adultos, solamente un 8% son mujeres y niños, ¿no? Entonces, yo creo que realmente tendría que, no sé, entre los distintos partidos llegar a un pacto y atajar el problema, porque se destinan alrededor de 800 millones de euros y va en incremento. Es decir, en enero y esto sí que son datos del Ministerio de Interior, en enero de 2023 había alrededor de 1.992 inmigrantes. Este año, en enero de 2024, ha habido 8.000 inmigrantes ilegales en España. O sea, estamos destinando cada vez más dinero y el problema no se ataja, todo lo contrario, se incrementa. Mira, fíjate, tú lo decías en fechas, Manuel, lo podemos decir en número de inmigrantes ilegales llegados. No era un problema hasta hace 50.000
inmigrantes, un problema grave. Hasta hace 50.000 inmigrantes ilegales no aparecía prácticamente en la órbita de problemas de los españoles hasta hace más de 100.000 inmigrantes ilegales. Claro, si sigue sumando inmigrantes ilegales, evidentemente va a seguir siendo escalando el problema. O sea, aquí hay una especie de extraña cinta que alguien se quiere poner delante de los ojos, de no ver lo que está pasando. Evidentemente nosotros todavía estamos a tiempo de controlarlo, no es el caso de Francia, no es el caso de Bélgica, que han cruzado una línea que ya veremos cómo salen de ella, pero que se miren en ese espejo. O sea, en Bélgica hay barrios enteros donde la policía no se atreve a entrar. Hemos visto escenas dantescas en partidos internacionales, en competiciones en las cuales, bueno, en los mismos Juegos Olímpicos, donde directamente se colaron en la Villa Olímpica y donde gran parte del público fue atracado en una final de una competición europea. Eso fue terrible. En Saint-Denis. Terrible. Y seguían negando la evidencia. O sea, esto no es ninguna cuestión de racismo. A mí ese debate de verdad que me parece ridículo. ¿España necesita inmigración? Sí. Tenemos una tasa de natalidad muy baja. ¿España necesita inmigración ilegal? No. No. Por un motivo muy sencillo. El inmigrante ilegal, independientemente del color de su piel, que eso ni está en debate, eso es una auténtica majadería que se ha inventado la izquierda para no asumir un problema. El inmigrante que llega, por ejemplo, de determinados países que no tienen habla hispana, el problema es el primero, el de adaptación a la lengua. El segundo, de una adaptación cultural. Vamos a dejarnos de historias. Vienen de países donde no tienen el respeto que tenemos nosotros por nuestros derechos y libertades. Vienen sin una adaptación laboral. No están seleccionados por trabajo. Como no están seleccionados por trabajo, exactamente a qué se van a dedicar. Si no tienes habla, si no tienes papeles, lo decía el otro día Xavi García Albiol y lo describió perfectamente. Dice, si no tienes los papeles, porque no puedes trabajar hasta dentro de 2-3 años, dependiendo de las circunstancias. Si no tienes conocimiento de la lengua, si no tienes un conocimiento laboral, ¿a qué te vas a dedicar? A mí me encantaría que algún político progre me responda a esta pregunta alguna vez. Yo he hecho esta pregunta en 300 platos de televisión, todavía estoy esperando que en uno se me responda. ¿A qué te vas a dedicar? Porque resulta que el ser humano tiene la costumbre de comer y tiene la costumbre de vivir y suele buscar un techo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y nosotros mientras lo único que estamos haciendo es anunciar un sistema de subsidiación. Anunciamos viviendas sociales, anunciamos salarios mínimos, anunciamos ingresos mínimos, anunciamos guarderías subvencionadas. ¿Qué nos pensamos? Que las mafias que trae a esta gente, que yo lo he dicho en 500 sitios, si yo estuviese en una familia, si mi familia estuviese en Senegal y viese la diferencia de renta, yo era el primero que intentaba venirme para acá. Lo tengo clarísimo y me puedes poner la verja que quieras de alta, que la intento saltar o por arriba o haciendo un boquete por abajo, porque es mi obligación defender a los míos. El problema no es ese. El problema es que hay una red totalmente estructurada de delincuencia que tendría que ser combatida y no está siendo combatida. Se llaman mafias. Es que se dedican a la trata de personas. Esto es lo terrible, es decir, además es la pescadilla que se muerde la cola porque efectivamente los inmigrantes irregulares que llegan a España no tienen papeles, por lo tanto no pueden trabajar, por lo tanto se produce una situación... El periodo mínimo de obtención es 2 años. 2 años. Para entrar en la situación regular. Es que, claro... Puedes tener permisos de trabajo, pero no es la situación regular plena. Aquí se da una paradoja bastante... Y dependiendo de la nacionalidad. Totalmente. Que sí, pero que sí, que la sí. paradoja en este caso es que España necesita inmigración, todos estamos de acuerdo con ello. De hecho, los propios españoles hemos sido inmigrantes durante muchísimo tiempo. Pero nosotros íbamos a trabajar a otros países, no íbamos... Y de manera legal. No íbamos a delinquir, ni íbamos simplemente a vivir de subsidios. Ibas a una oferta de trabajo. Entrábamos de forma legal. En este país se da la paradoja de que es muy difícil contratar de forma legal en origen a los inmigrantes, pero al mismo tiempo no se permite la entrada legal y, sin embargo, hay puertas abiertas para la entrada ilegal, con estas bolsas de delincuencia, de subvenciones, de menas que hay que recolocar en distintos centros. Y mientras tanto siguen llegando de forma masiva inmigrantes sin que el gobierno haga absolutamente nada. Pedro Herrero, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Agradecido que me hayáis dejado algún Miguelito, ¿no? Manolito. Saulitos. Para lo tarde que has llegado, muchos te hemos dejado. Ya, pero bueno, me comprometo a correr y cogeros la distancia. No, es llamativo porque yo creo que la última vez que estuvimos hablando aquí hablamos de este tema. Y la cosa está peor. Es un tema recurrente que lejos de solo orientarse, se agrava cada día más. Es que este es el tema. El tema es que si lo queremos mirar en una evolución de los últimos 5 años, vamos a mirar el qué ha hecho en términos de políticas públicas el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional es una excepción a nivel de Europa. A día de hoy, la izquierda española es la única izquierda de toda Europa que en el año 2024 sigue sin hacer una reflexión interna sobre los límites de la solidaridad y los límites de la comodidad nacional. Lo que acaba de hacer Carlos. Oiga, si yo fuera senegalés o mauritano, mi solidaridad con los senegaleses o mauritanos, pero soy español y por lo tanto tengo capas de vulnerables, tengo comunidades a las que atender, tengo gente en situación de necesidad aquí, que son españoles y que son los míos.
Esa no reflexión, además, se combina en un momento muy determinado con la llegada de Pablo Iglesias, no sé si lo recordáis, al Gobierno Nacional, y dice, ojo, cuidado, vamos a todas las ayudas autonómicas que existían en España, porque las ayudas de renta universal o de ayuda universal económica en situaciones de vulnerabilidad llevan existiendo 25 años. Salario social se le llamaba en Asturias. Y eran cantidades que las propias comunidades autónomas, es decir, los asturianos o los madrileños, decidían en los presupuestos autonómicos qué querían gastar respecto a eso. Y por lo tanto podían contener, pues por ejemplo, Madrid tradicionalmente siempre había sido, como es normal en un sitio que tiene grandes avalanchas de inmigración, una renta universal limitada. ¿Por qué? Porque sabe lo que le pasa cuando metes un sitio como este, con mucha capacidad de atracción de población inmigrante, metes una ayuda social muy atractiva. En Asturias éramos pues más esplendorosos con eso, ¿vale? En País Vasco hicieron Mucho una más. cosa mucho más. Y ahora ha llegado el momento del humor, amigos, con la RGI vasca. Claro, han juntado varios fenómenos, porque como bien decías, la inmigración no es toda igual. El kilo de inmigrante no pesa igual si es un venezolano con formación universitaria que odia a Maduro que un subsahariano con 17 años que salta y que no tiene arraigo familiar ni social en ningún sitio en Barcelona. No pesa lo mismo. Claro, hablamos de inmigrantes cuando las personas... que son personas individuales, todas y cada uno de ellos, con sus factores. Y a veces sus factores son de un tipo, es un rumano fontanero con familia, que tal, bueno, eso casi ya ni lo consideramos inmigrante. Pero Madrid tiene una cierta historia de éxito en decir, a mí dadme hispanidad, que yo más o menos con oportunidades económicas los proceso. O sea, y los integro. Llámalo, porque quizás no vemos distancia, pero volvamos a donde percibe la gente el riesgo. Un ingreso mínimo vital gestionado de manera nacional, levantan la mano políticos nacionales en 2020 y le dicen a todos los países de nuestro entorno de la frontera sur, vamos a dar ayudas universales por renta. Y además las vamos a dar de manera fácil, automática y sencilla. No sé si os acordáis, se dan pocas, se tramita lento. Claro, es como, o sea, esto es de locos. Ahora con la vivienda social. Claro, ¿y qué sucede? ¿Y qué empieza a pasar? Y es que tenéis los datos del ingreso mínimo vital de los últimos 50 años. Vamos a asumir una cosa. A los que estamos en esta misa, si nos plantean, seamos más liberales o más conservadores, si nos plantean la duda de si tenemos que ayudar a una determinada familia de Cáceres, de Toledo, que lo está pasando mal, tal, sí. O sea, no, es así, o sea, con unos determinados límites, pero sí. Ahora yo jugaría a un juego. Ese ingreso mínimo vital se da en un porcentaje a extranjeros no nacionales. Pues mira, Pedro, si además el ingreso mínimo vital nació por el COVID. Es que, a ver si lo recordamos, nació por el COVID y porque efectivamente había una situación de colapso económico y empresas, autónomos, etcétera, se quedaron colgadas de la brocha y no podían ni pagar los sueldos ni nada. Nació en ese momento. En época COVID llegó a repartirse en torno a 500.000 personas. En estos momentos está en 2 millones de personas. Repito, nació por el COVID. Nació por el COVID. ¿Dónde está el COVID ahora? ¿Cuál es la situación excepcional para que tú mantengas un pago por no hacer nada? Perdón por la expresión, pero es un pago por no hacer nada. Porque si el pago es por ponerte a intentar hacer algo, no se llama ingreso mínimo vital. Entonces tienes que empezar a generar capitalizaciones del paro para que te puedas montar tu negocio, tienes que generar sistemas de formación parejos a la adquisición de esas rentas, tienes que generar rentas decrecientes para forzar que tengas un incentivo para volver al puesto de trabajo. No es eso el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es ten la convicción de que si tú llegas a España o estás en España y tienes problemas, te vamos a pagar más de 500 euros. Eso es lo que nosotros tenemos instaurado. Repito, nació por el COVID. ¿Dónde está el COVID? Aquí hay, hay un claro efecto llamada, que yo creo que es evidente con el tema de la universalización de ayudas. Por cierto, este tipo de sistemas ya se aplicó en otros países europeos, por eso hay tanta llegada de inmigrantes también a Francia o a países del norte de Europa. Pero ojo, que esos mismos países que pusieron en marcha este tipo de sistemas están dando marcha atrás. España todavía parece que no se ha enterado de esto. Hay un claro efecto llamada, es cierto, el hecho de subvencionar de forma indiscriminada y universal a determinadas personas por nivel de renta. Eso genera un efecto llamada claro, pero luego hay otro problema, y es que
Aquí entran decenas de miles de inmigrantes ilegales que en teoría deberían ser expulsados, no son expulsados, no se da ningún tipo de actuación por parte del gobierno para llevar a cabo ese tipo de repatriaciones. Y luego, lo que comentabas tú, Pedro, me parece ciertamente interesante, tú también, Teresa, dentro del fenómeno de la inmigración y dentro de la inmigración ilegal. A ver, cuando vemos la encuesta del CIS y vemos que los españoles hay cada vez más preocupación por la inmigración, no es cualquier tipo de inmigrante, porque aquí hay cientos de miles de inmigrantes hispanoamericanos que, bueno, están más o menos integrados, compartimos mismos valores, compartimos mismo idioma. Yo no veo una preocupación generalizada entre los españoles por la inmigración china, por ejemplo, o por la inmigración europea, que también hay muchos inmigrantes europeos. Sin embargo, sí veo una preocupación creciente por la inmigración, de la llegada de inmigrantes subsaharianos, marroquíes, argelinos y especialmente, que es el tema, ¿por qué preocupa tanto la inmigración ilegal? Por la delincuencia. Sí, porque además lo que decía Carlos, ¿no? Si estas personas no pueden trabajar, al final se dedican a... O sea, la marginalidad conlleva la delincuencia, es así, ¿no? Entonces, si tú a estas personas le dices, bueno, sí, puedes vivir aquí, pero vas a vivir en la calle, ¿de qué van a vivir? Pues van a vivir, obviamente, de la delincuencia. Y luego, estas personas que vienen, a mí, desde fuentes de la Guardia Civil, me decían, bueno, nosotros intentamos tener controlado a todos, ¿no? Pero es cierto que hay algunos que pueden ser posibles terroristas, como ocurrió en la iglesia en Cádiz, donde mataron a un sacerdote y era precisamente un inmigrante marroquí que estaba en España de manera ilegal. A esa gente no se le tiene controlado. Y vayamos a casos concretos. Comentabas antes, Pedro, el tema de las ayudas. Esta misma semana se ha descubierto, bueno, se ha detenido creo que una familia de inmigrantes que estaban cobrando la renta, diferentes prestaciones en el País Vasco y que habían ingresado cerca de 300.000 euros en los últimos años haciendo fraude, o sea, falsificando documentación, etcétera. Casos concretos en materia de delincuencia. ¿Cómo se entiende, Teresa, tú que trabajas en tribunales, que tienes fuentes en la policía, que haya reincidencia, es decir, que haya bandas organizadas de delincuentes, carteristas, ladrones, etcétera, que son detenidos 10, 20, 40, 50 veces y no pasa absolutamente nada siendo ilegales? Siendo ilegales y no se le deporta, efectivamente. Y es que si vas a cualquier comisaría y ves los carteles que tienen de las personas buscadas, que son la mayoría carteristas y demás, pues no hay casi ningún español. Y decir esto es que te tachen de racista. Y es un dato objetivo. Es un dato objetivo. Es decir, y hablas con cualquier policía y te dice exactamente lo mismo. 15 segundos, Pedro. Muy sencillo, que lo que estáis comentando es muy importante a efectos de entender lo que la gente quiere decir cuando habla de inmigración. Porque muchas veces, cuando alguien quiere decir, no, es que eso es racista. Oye, mira, no es racismo. O sea, cuando hablamos de inmigración como contenedor, como noción, muchas veces estamos apelando a temas de seguridad o a de degradación urbana el entorno, o a que en el barrio has visto que de repente los espacios públicos se han visto degradados, que se han ensuciado, que hay menos civilidad, que hay problemas de convivencia, que hay gritos, que hay un piso donde hay un piso patera. Entonces, ¿qué pasa? Que no puede ser que cada persona que muestre un malestar con este conjunto de elementos, a todos ellos les digamos, no, es que el problema que tienes es que eres un racista. Entonces, oye, mira, no, a mí me están pasando cosas en mi vida y tengo derecho legítimo a ponerlas encima de la mesa. Es que ese tipo de discurso, Pedro, por esa regla 3, según lo que está diciendo la izquierda, el 30% de los españoles, 3 de cada 10 españoles que se muestran muy preocupados por la inmigración, que consideran que la inmigración ilegal es el principal problema de este país, serían tachados de racistas. Y como digo, la inmensa mayoría de españoles no están preocupados ni por los chinos, ni por los búlgaros, ni por los franceses que vienen aquí, ni por muchos hispanoamericanos, sino particularmente por la delincuencia proveniente de un determinado sitio. Para tratar este tema contamos con Rubén Pulido, que es analista y experto en materia migratoria. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer estar aquí con vosotros de nuevo. Rubén, primera pregunta. Han entrado más de 300.000 ilegales en España desde el año 2018, lo que es el equivalente a la población
de Córdoba, por ejemplo, tan solo en los últimos 6 años. Más de 30.000 inmigrantes ilegales en lo que llevamos de año, el 80% llegando a Canarias. Estamos ante una crisis de inmigración histórica y según tengo entendido, porque sigo tus intervenciones y tus conferencias, esto va a más. Así es, esto va a más y llegamos a estas cifras tan alarmantes porque se ha detonado un efecto llamada sin precedentes en nuestro país, a todos los niveles. Lo que estabais comentando antes, la impunidad que tienen en España ciertos actos delictivos, eso también es un efecto llamada, y es un efecto llamada para la criminalidad, que es aún mucho peor, ¿no? Porque todos aquellos que tienen un modus vivendi basado en la delincuencia en estos países de origen, pues son avisados, ¿no?, de que aquí en España van a encontrar un ecosistema de confort criminal a través del cual van a poder cometer toda esta serie de actos con esa impunidad. Hablamos de una cifra que es la que nos reflejan los datos, la que nos refleja el Ministerio del Interior, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? Pero hay otra cifra que es aquella que se refiere a los no interceptados. Eso difícilmente vamos a poder concretar algo, ¿no? Pero con esto quiero decir que cuando hablamos de un dato que ya refleja un problema en lo cuantitativo bastante preocupante, cuando reflejamos estos datos no tenemos en cuenta de que en los últimos años hay una presión logística sobre muchos puntos calientes de la inmigración ilegal, por ejemplo la zona de Levante, donde llega una alta afluencia de embarcaciones que no pueden absorber los actuales recursos policiales, es decir, no hay agentes suficientes en puntos como Almería, como Murcia, como Baleares, donde hay una presión logística, donde hay un elevado número de embarcaciones a través del cual muchas de estas pues terminan no siendo interceptadas, y tenemos ahí unas cifras que están en el aire y que cada año son también mayor. Yo he llegado a preguntar a agentes de Almería con los que tengo interlocución diaria, y ellos me dicen que cuando parten 20, 30 embarcaciones desde Orán con destino al litoral de Almería, pues como mucho van a interceptar o van a contabilizar la mitad. Habrá otra mitad de embarcaciones que entrarán en territorio español sin que nadie sepa ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni con qué intereses se hallan aquí, ¿no? Y luego pues ocurre lo que está ocurriendo, ¿no?, en todas nuestras ciudades. Rubén, esta misma semana se ha producido una reunión, una visita por parte de Núñez Feijóo, el líder de la oposición del Partido Popular, a Italia, precisamente para conocer de primera mano cuáles han sido los cambios que ha aplicado la primer ministra italiana, Meloni, al respecto. Los datos, sigue existiendo un problema de inmigración ilegal en Italia, pero los últimos datos oficiales reflejan que la inmigración irregular en ese país ha caído un 60%. ¿Qué es lo que está haciendo Meloni de forma diferente para reducir la inmigración ilegal? A ver, Giorgia Meloni lo que está haciendo es llegar a acuerdos con esos países emisores de inmigración ilegal. Giorgia Meloni se encuentra el año pasado con un aviso por parte de Túnez, como los muchos que ha hecho Marruecos con España, ¿no? Un aviso que se basa en lo que fue una invasión de la isla de Lampedusa. En 24 horas llegaron más de 5.000 inmigrantes ilegales provenientes de Túnez, numerosas embarcaciones, que fue lo que motivó una visita con posterioridad de Ursula von der Leyen, y a partir de ahí hay un punto de inflexión. Italia el año pasado sobrepasa los 150.000 inmigrantes ilegales, estamos hablando de la mitad de lo que ha entrado en España desde el año 2018 en tan solo un año. Bajar de esa debacle era obligatorio. Entonces, Giorgia Meloni lo que hizo es llegar a acuerdos económicos con Túnez, que fue el que detonó esa amenaza híbrida, el que dio ese aviso de que necesitaba de medios de contención migratoria. Ha llegado también, sigue estableciendo medidas en Libia, y también ha aumentado las relaciones económicas enfocadas hacia el control migratorio con Egipto, ¿no? Porque desde Egipto se mueve una gran bolsa de inmigración con destino a Libia, que luego es la que termina en el sur de Italia. Ha subrogado de alguna forma el control migratorio a esos estados emisores de inmigración, como se ha venido haciendo en Europa en muchos puntos. Para mí esto no es suficiente, ¿no? Y bueno, tampoco lo es para Giorgia Meloni, y está también de alguna forma estableciendo medidas para perseguir el fraude que se está dando en territorio, el fraude que se está dando en Italia. Antes habéis hablado del fraude
de empadronamientos para recibir ayudas, pues eso también se está persiguiendo en territorio. Ahí estás enviando también un mensaje adecuado, ¿no? Ahí estás diciendo que si te estableces aquí con un mero interés económico, tampoco vas a ver desarrollada tu vida en territorio italiano. Entonces, básicamente lo que está persiguiendo son todos los modus delincuenciales que van emergiendo de inmigración en territorio y llegando a acuerdos con terceros países, y así ha logrado reducir la inmigración. Pero ya digo, partíamos de más de 150.000, cierto es que ahora Italia está en más de 40.000. Para mí sigue siendo una cifra preocupante. Yo estoy muy atento a lo que se hace en Italia, pero a día de hoy la cifra sigue siendo preocupante, y hay organizaciones humanitarias que siguen operando en el Mediterráneo central, y estas organizaciones humanitarias están creando un factor de atracción, están creando un efecto llamada, y también hay que limitar su actividad. Tiene mi voto de confianza, sin lugar a dudas, ha demostrado que puede hacer descender la inmigración, pero veremos, ¿no? Porque cuando tú cedes el control de la inmigración a terceros países, te haces de alguna forma rehén de estos países, y veremos a ver cómo se comportan con posterioridad. Rubén, dos preguntas muy rápidas relacionadas con esto. El hecho de que Italia haya logrado taponar, o al menos frenar, la llegada de inmigrantes ilegales a sus costas, ¿está de alguna forma desviando, las mafias están desviando inmigración de países africanos, subsaharianos hacia España, hacia la costa de Canarias? Es decir, ¿tú prevés que va a haber una oleada creciente de llegada de inmigrantes a Canarias si el gobierno de España no hace nada? Totalmente, ya se han detectado según qué indicios de que esto puede ser así. Ya se ha detectado inmigración de origen tunecino en esa ruta argelina. Ha habido tunecinos que han llegado a Baleares, que han llegado a Almería, que han llegado a Murcia. Esos tunecinos siempre partían desde Túnez con destino a Italia, no partían desde Túnez para ir a Argelia y embarcar con destino hacia territorio español. Entonces ya eso es un indicativo de que hay ciudadanos en Túnez que están viendo que van a llegar más fácilmente a España que a Italia. Entonces ahí se puede producir un flujo importante, un cambio de flujos migratorios de esos tunecinos que se encuentran en el interior del país, que antes optaban por el litoral de Túnez para llegar al sur de Italia, y que ahora puede ser que prefieran entrar en Argelia para terminar en España. También se ha observado cómo pakistaníes y sirios han acabado en la ruta canaria, han acabado en las Islas Canarias. Esos pakistaníes y esos sirios tradicionalmente utilizaban la ruta libia. El que hayan acabado allí, en el Sahel, en Senegal, en Mauritania, para partir hacia Canarias, es indicativo de que se está habiendo un cambio, ¿no? Y yo lo he visto en informes internos de Guardia Civil, en los que ya se apunta a ese posible cambio y a que se esté en alerta, porque se puede producir. De producirse ese cambio, he hablado antes de la magnitud de cifras que se registran en Italia. Pues imagínate, ¿no?, cómo podemos acabar aquí si esos 150.000 candidatos, o gran parte de ellos, optan por cambiar esa geografía, ese camino hacia Europa por la vía de la ilegalidad, y terminan acabando en el Sahel para embarcar hacia Canarias o en Argelia para partir hacia el levante español. Rubén Pulido, analista político, experto además en materia migratoria. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Nada, un placer siempre, un abrazo. Carlos. Bueno, un comentario muy rápido. Rubén estaba hablando y ha hecho el análisis sobre la entrada. Hay un problema, y tú lo destacabas, el problema de la salida. Es decir, cuando tú detectas que hay una persona, que es un inmigrante, que está cometiendo ilícitos, que está cometiendo delitos, nosotros tenemos un problema que sería muy fácil de solucionar. El gobierno no quiere ni ir a hablar de él. Los delitos de menos de 400 euros, los hurtos de menos de 400 euros se consideran delitos leves. Los delitos leves, en este caso, por ejemplo, tiene una pena de entre 1 y 3 meses de multa. Están fuera de los sistemas de expulsión. Por eso se producen estas acumulaciones de 50, 60, 100 y las que te dé la gana. Todos los robos de carterismo, en los cuales le metes, yo vivo al lado de un centro de menores, y al lado de un centro de menores hay además un bingo. En ese bingo va un montón de personas mayores. El robo que más observas del que se quejan, por el que ha tenido que ir policía, es el de meter la mano en el bolso de la señora que sale. Pues evidentemente ni tienen una movilidad muy potente, son personas mayores, ni tienen una vista muy tal, ni están ágiles. Bueno, le sacan la cartera, la mayor parte de esos robos... aunque estés ágil, sí, ellos tienen una agilidad para robarte tremenda. Que son todos inferiores a 400 euros. Pueden acumular los que quieran y nunca saltan, porque tiene que ser delito grave, muy grave, y con pena privativa de libertad de 1 año. Si no estás ahí, no eres expulsado. O sea, cualquier arrinconamiento a un chaval sin armas, en el que le dicen, dame lo que llevas, dame el reloj, lo normal es que sea un reloj de menos de 400 euros. El móvil, lo normal es que un móvil usado tenga una valoración de menos de 400 euros. Todo eso
no se puede activar, con todo eso no se puede activar el mecanismo de expulsión. Eso lo tiene en la mano perfectamente hábil el gobierno, tramitarlo, cambiarlo en el Código Penal e incluirlo dentro de los procesos de expulsión. No lo hace porque no le da la maldita gana. Es absolutamente incomprensible. Tampoco tiene la mayoría para sacarlo. Aunque quizá hay otra mayoría. Dice, Pedro. No, pero esto es importante. Pero lo que quiero decir es que el cinismo que practican es que lo propongan, aberrante. al menos. Claro. Nadie lo propone, por No, cierto. Bueno, ya veremos. El tema... Unos porque no quieren, otros porque a lo mejor ni se lo saben, ¿no? Ya veremos, porque esto es muy importante. Este gobierno de la legislatura pasada, el actual, no puede proponer ni una reforma legislativa porque no sale, es como una babosa, no avanza. Tampoco les vemos perdiendo el fuero por hacerlo, Vamos, Ni Dios siquiera bendito. lo plantean. En la legislatura pasada provocaron una reforma en el 2021 que prometió los desahucios express. No pasó, ¿no? Una reforma en 2020 y una reforma en 2019 que afectaban a investigación, a policía y a sistema judicial. Y el hecho es que esas reformas no han mejorado la situación ni de la multirreincidencia, ni de los hurtos, ni de la ocupación. Es decir, hay un problema y es que no saben gobernar. Es decir, o sea, tú dices, no quieren. Bueno, si tuvieran la mayoría, no sabrían hacerlo ya. Somos los hijos de 3 reformas. Hay una clave añadida que también lo ha hecho Meloni. Meloni, los acuerdos que ha hecho en los países incluyen una dotación para inversiones, que por cierto la tienen que hacer las empresas italianas, que me parece de maravilla, pero es que además esa dotación va condicionada a que tú efectivamente abras los registros civiles y confirmes que esa persona es de ese país. Claro. De forma que en el momento en el que le detectas con un delito, tienes donde expulsarlo. Aquí en España le hemos visto a Pedro Sánchez pasearse en 2 días, que parecía Jekyll Hyde y su primo, porque cambió 3 veces de opinión, o sea, nos faltaría uno en Jekyll Hyde. Hay una cosa que no se ha comentado que me parece muy importante. Meloni también ha llegado a un acuerdo con Albania, país vecino, para los que lleguen a las costas italianas directamente, mientras se tramita el proceso de expulsión, son desviados a Albania y bajo la supervisión de las autoridades y las fuerzas de seguridad italianas, pues permanecen allí. Es decir, que Italia al menos está afrontando la situación. Hay claramente un efecto llamada, mucho fraude en materia de ayudas, hay una impunidad absoluta en materia delincuencial. Es increíble que haya 40, 50 detenciones con antecedentes penales, con antecedentes de robos y no pasa absolutamente nada en este país. Y luego está la parte de asuntos exteriores. El gobierno se está, en teoría, despilfarrando, en teoría no, en la práctica despilfarrando cientos de millones de euros para atender a los inmigrantes, pero eso es combatir los efectos, no es combatir el origen. ¿Por qué no llega a acuerdos con los países en origen para facilitar la repatriación? Nada de esto está sobre el tapete. Pero vamos a hacer, si me permitís, una pequeña pausa y regresamos con otro tipo de corruptelas y delincuencia de carácter más político que a pie de calle. Atentos. Bueno, señores, pues permitidme cambiar de tercio. Esta semana hemos conocido varias informaciones sobre las cloacas del PSOE. El Confidencial ha publicado incluso grabaciones de un empresario que está siendo procesado, pero que a cambio de negociar con la Fiscalía una reducción de la pena, o vete tú a saber el qué. Ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Y de quién depende la Fiscalía, verdad? Pues este empresario le ha facilitado cierta información al Partido Socialista para elaborar dosieres con el fin de, bueno, pues amedrentar o airear los trapos sucios de jueces, fiscales e incluso periodistas. Y relacionado con esto también, en Libertad Digital, Carlos Cuesta ha publicado precisamente una información muy interesante al respecto. Policías conocedores de la cloaca de Moncloa se preguntan, ¿y de Lambán y de Paje no se buscó mierda? Así está el panorama, es decir, estamos ya en un proceso en el que el Partido Socialista elabora dosieres para intentar amedrentar a jueces, fiscales y periodistas. Teresa, Carlos y Pedro. Teresa. Sí, las verdaderas cloacas están en el Partido Socialista, ¿no? Y el Partido Socialista, que a mí me consta que ha ido negociando con más de un empresario que está imputado en la Audiencia Nacional, concretamente. No es un único caso, hay negociaciones. Sí, a mí me consta, además a mí me llegó. Lo tengo en el móvil, 4 de septiembre me llegó esto. Lo que pasa es que hay más información, mucho más y de más calado, ¿no? Porque realmente el interés del Partido Socialista es ya no solamente desacreditar a los jueces,
y a los periodistas, sino también manejar a los investigadores. En este caso sería por parte de la policía a la UDEF y a la UCO por parte de la Guardia Civil. De hecho, la UDEF ya la ha neutralizado totalmente. Desde que está el Partido Socialista, lo que hicieron fue nombrar a una persona que se llama Fernando Alonso, que es el jefe de la UDEF, y desde que está Fernando Alonso hay 0 nuevos casos en la UDEF. De hecho, en el caso de Tito Berni, que tiene una trama financiera pura y dura, ni siquiera fueron llamados. Bueno, Sí, es sí. que en el caso de Tito Berni, a mí me consta que hubo un policía que vino a Madrid diciendo, oye, nos han denunciado esto, creemos que esto es materia nacional, que afecta al Partido Socialista y que se tendría que llevar desde la UDEF central. Y la respuesta del jefe de la UDEF fue, yo no quiero líos, lo lleváis allí en Canarias, No. y lo lleva la unidad de delincuencia, no la UDEF, sino informática, que no tiene absolutamente nada que ver con el blanqueo. Para la gente que no lo sepa, es la unidad de delitos económicos y financieros. La trama del Tito Berni tenía una parte que además era internacional, con lo cual necesitabas gente experta, es decir, UDEF o UCO, no está ninguna de las dos. Y era la trama en Sahel, que conectaba con una institución en la cual había, me parece que eran más de 20 cargos del Partido Socialista, estaba comandado por la vicepresidenta del gobierno, en aquel momento por Nadia Calviño, y había infinidad de secretarios de Estado, directores generales, ministros, etcétera. De hecho, estaba el Ministerio de Asuntos Exteriores, también estaba metido en el patronato de esa fundación, que es la institución o la Fundación Iberoamericana Internacional. Esta entidad, evidentemente, lo que se le tenía que investigar era una cuestión financiera. Se decidió no convocar a la UDEF. Dices, perdón, ¿eso no es una limitación de medios para intentar truncar la investigación? ¿No es una obstrucción a la justicia? ¿Quién ha decidido que no esté? Pero es que, además, Carlos... ¿Ha sido Marlaska? Digo yo, ¿no? Es el jefe. Carlos, solamente hay que ver, con datos objetivos, el número de casos que hasta hace 2 años llevaba la UDEF, que los lleva casi todos Totalmente. en anticorrupción y en la Audiencia Nacional, y ahora es que no lleva ningún nuevo caso, absolutamente O sea ninguno, que- cuando es la unidad especializada justo en corrupción. De hecho, la parte de blanqueo de la UDEF está dividida como en 4 subunidades, ¿no? Por la parte de blanqueo, o sea, a mí me consta que han pasado de 120 agentes a 60 agentes. Se le han reducido a la se ha mitad reducido a la mitad. los recursos. Creo que ahora en los últimos meses han incorporado 10 nuevas personas, pero el policía de verdad, el policía que está ahí porque le gusta investigar y porque quiere cazar a los corruptos, la mayoría se han ido porque no están haciendo absolutamente nada. Y ahora pretende hacer lo mismo con la UCO. Por eso el cambio de la Mira, lo que directora. está explicando Teresa, para que la gente se haga un mapa entero, consiste en lo siguiente. Ellos obtienen información de una forma ilegal, porque por supuesto que la Fiscalía puede tramitar con determinadas personas rebajas de penas a cambio de información, con varios condicionantes. Uno, siempre que haya garantías judiciales, es decir, tiene que estar el caso en marcha. ¿Para qué? Para que haya transparencia y supervisión de un juez. 2, siempre que la actuación sea transparente, no que nos la vayan contando, porque obviamente tienen que tener una parte secreta, pero posteriormente eso tiene que aparecer en un sumario. Lo está haciendo, según las informaciones que ha sacado el Confidencial, un señor llamado Santos Cerdán. ¿Es fiscal? ¿Hay un caso? ¿Hay un proceso? Alto cargo del ¿Hay un PSOE, juez supervisando alto cargo esto? del PSOE. Porque si no ocurre nada de todo lo que yo acabo de citar, se llama cloaca, se llama mafia, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen ellos? Recaban por esa vía información. Cuando ya la tienen amañada, cuando ya la tienen troceada, cuando seleccionan lo que les interesa sin ninguna garantía judicial, es cuando evidentemente a la Fiscalía de quien depende, le enviarán el paquete, con el celofán y con el lazo encima. Es decir, es una violación absoluta de cualquier garantía judicial. Y por el otro lado, ¿qué están haciendo? Lo que está citando Teresa. El cuerpo que tiene que investigar el relato entero y verídico de lo que está ocurriendo, a ese cuerpo, oye, están quitando a los mejores, a los más preparados, a los especializados, y se lo están dando a personas, con todo mi respeto, que seguro que lo están intentando hacer lo mejor posible, pero que es muy sencillo esto. Si tenemos un caso grave, ¿a quién contratas? ¿Al primer abogado que te encuentras en páginas amarillas o pides referencia e intentas contratar al mejor? Bueno, pues aquí ha habido una decisión oficial de quitar a los mejores. ¿Para qué? Para que lo lleven los no mejores. ¿Y enfrente a quién tienen? A la Fiscalía con una mercancía amañada. Es que esto es terrible porque, por un lado, hay directrices para, digamos que, anular o reducir la actividad de este tipo de unidades especiales de investigación en materia financiera de corrupción. Y, por otro lado, la elaboración o el encargo de dosieres de información que no son dosieres oficiales, como bien estamos comentando, que son dosieres preparados son bajo demanda. desde Moncloa, desde el Partido Socialista, a cambio de algún tipo de acuerdo con la Fiscalía para reducir penas con empresarios imputados. Simplemente me gustaría poner
este corte, esta conversación, esta grabación, precisamente del empresario investigado que le ha facilitado información al Partido Socialista. Atentos. Que lo tienen ellos tutelado. ¿Que por qué lo tienen ellos tutelado? Porque ha dicho ahí el gran jefe que hay que acabar con esto como sea. El gran jefe es un señor que se llama Pedro y se apellida Sánchez, ¿no? Ese. Solo hay un gran jefe y ha pegado un puñetazo en la mesa que te cagas, porque él sigue manteniendo, y te lo dice a gritos si es necesario, que su mujer es, pues, una pichona. O eso no se lo discuto, pero que no es una corrupta. Que no es una corrupta. El gran jefe, Pedro, la pichona. A mí todo esto me recuerda, no sé, a la película del Padrino. Bueno, yo creo que no, o sea, podemos poner cara de surprise Pikachu, ¿no? Qué sorpresa, Sánchez es así, ¿no? Pero el hecho es que todo lo que hemos conocido a lo largo de su trayectoria política, antes incluso de la presidencia del gobierno de España, nos decía que era una persona acostumbrada a este tipo de mañas, ¿no? O a este tipo de utilización, vamos a decir, en el margen de las instituciones, de las votaciones, las urnas. La urna de la primaria se la llevó detrás de un biombo para llenarla de papeletas falsas. A que sea Koldo, que venía de ocupar puestos de seguridad a las puertas de sitios, el que defendiera con su cuerpo las papeletas durante la noche, eso lo sabéis, ¿no? O sea, fue Koldo el que luego defendía... El bodyguard. Claro, el bodyguard, es el protector, ¿no? Entonces, claro, Santos Cerdá forma parte de todo este entorno. Me gustaría que la gente se llevara como una imagen un poco teatral, ¿no? Pues, oye, ¿qué tipo de personalidades se suben al barco de Sánchez cuando salta de la cuarta planta de Ferraz y dice, volveré? Y la gente, Javier Fernández, Susana, todos abrazándose y diciendo, ya este mozo ya lo dejamos fuera de juego y tal. Y de repente, al tal, ¿sabes? Y Din Don aparece por la puerta de Ferraz Sánchez. Y aparece con un barco de corsarios y piratas a la espalda, que son Koldo, que son Santos Cerdá, que son Ábalos también, y que son gente que ya dentro de la propia estructura del Partido Socialista eran personalidades bastante conocidas. O sea, cuando Sánchez llama a David Alandete, no sé si conocéis el episodio en el que ya... Claro, para cambiar el titular, ¿no? Claro, pues sí, que políticos llamen a periodistas, no vamos a explicar en una mesa de periodistas, que forma parte de la normalidad. El tema es las formas y las maneras, no sé cómo decirlo, que le hagas perfiles que a Manuel llamas el Me han hecho. Hombre, claro, y yo hago perfiles de la gente, o sea, pero el hecho es siempre llevarlo a ese espacio donde dices, oye, esto es otra cosa. O sea, estás diciendo, o sea, hacer perfiles o saber quién es tu rival o intentar encontrar información, no tiene absolutamente nada que ver con hacer seguimientos policiales. No tiene nada que ver con utilizar a Hacienda para investigar a tus rivales políticos porque estás enfadado como una mona y vas a hacerle revisiones a través de la investigación de Hacienda, de la agencia tributaria. No tiene nada que ver con involucrar a todo el PSOE, no sé si os acordáis, en la defensa de un acto tan absolutamente, voy a decirlo, inmoral, como la acción que hemos estado conociendo de la mujer. O sea, y voy a decirlo de una manera muy sencilla. A mí me dicen, oye, no sé, que el presidente de España está con su mujer negociando minas de coltán a nivel internacional, y te digo, oye, vale, son unos corruptos, pero por lo menos en el proyecto hay nivel. Pero es que estamos hablando de que la cónyuge del presidente del gobierno de España estaba pidiéndole favores al rector de la Complutense, estaba mandando cartas a través de la Cámara de Comercio Nacional, estaba montando todas estas cosas para un proyecto de arrebatacapas. Perdón un segundo.
O sea, entonces, claro, es una dimensión de decir, oye, estoy un poco de esperpento. Hay una parte que no era de abrazafarolas, ¿eh? La parte OMT es una parte contundente, eso. Organización Mundial de Turismo. Zurab, yo creo que por ahí, que esa rama es otra. Claro, va a ser mucho más difícil investigarlo porque la ONU, ese nicho donde casi no hay piratas, ¿verdad? Evidentemente cubrirá todo lo que tenga que cubrir. Pero por seguir con el relato de Pedro, que tiene una parte que tiene toda la razón, o sea, voy a hacer un pequeño relato de los términos a los que nos hemos acostumbrado en políticas relacionados con el Partido Socialista. Y cada uno que saque la conclusión que quiera, ¿verdad? Prostíbulo Sombras, ¿vale? La Pichona, Bego Fundraiser conseguidora de fondos, Tito Berni, Coldo y el pub Rosalex. El pub Rosalex no era pub, era un prostíbulo, ¿vale? La Jessica, ¿vale? El burdel Michelangelo, los rulos, el dinero en rulos, traídos por una persona de una empresa, un laboratorio venezolano, no sé qué, el Cromañón. Era el nombre, o sea, Víctor de Aldama se refería a Coldo como el Cromañón, debía ser por su entidad intelectual. Sí. Información vaginal, éxito asegurado. Frase lanzada delante de una fiscal que acabó de fiscal general. O sea, estos son los términos... Ministra. Sí, a los que nos hemos acostumbrado en la corrupción del Partido Socialista. Pero ¿de dónde han salido? ¿De dónde han salido, por Dios? O sea, la famosa tipificación de delito de cuello blanco, Carlos, de cuello blanco, de verdad. Que van en grupo a un puticlub. O sea, eres diputado, ¿por qué vas en grupo a un puticlub? O sea, ¿por qué os sacáis fotos? Y las fotos esas con los pantalones a media asta y las mesas llenas de coca, pero ¿qué es eres esto? cutre. Aparte de la cutrez, que es evidente, que hubo condenados en el tema del caso de los ERE por ese desvío, fraude masivo de subvenciones por parte de la Junta de Andalucía del Partido Socialista, y han sido exonerados por el Tribunal Constitucional, que para mí ya es el mayor... O sea, dentro de la corrupción hay niveles. Está la corrupción, la corrupción política que conocemos todos, y otra cosa diferente, que es algo propio de los países, es que, bueno, corrupción siempre va a existir, pero lo lógico en una democracia es, oye, las instituciones funcionan, se localiza la corrupción, se procesa al corrupto, se sentencia y condena al corrupto en caso de que finalmente haya pruebas al respecto, pero lo que ya no me cabe en la cabeza es que luego, desde el propio gobierno, desde las propias instituciones, se perdone el delito a los condenados, que es lo que ha pasado en el caso de Osere. Sí, y además fue un hecho totalmente inédito. Nunca antes el Tribunal Constitucional, que es un órgano que no forma parte del Poder Judicial y que es un órgano totalmente politizado, corrija una sentencia del Tribunal Supremo. O sea, nunca antes había pasado esto. Pero yo, mira, volviendo un poco también a las cloacas del Partido Socialista, yo creo que ellos no son conscientes, es verdad que ellos manejan absolutamente todo, ¿no? Pero piensan que tienen más poder incluso del que tienen, porque ponerte a negociar con determinados empresarios que están imputados en la Audiencia Nacional, asegurándoles que la Fiscalía va a cambiar de criterio, para mí es, yo creo que piensan que tienen más poder, porque hay una parte de la Fiscalía, es verdad que la Fiscalía General del Estado hace lo que le ordena el Gobierno, en definitiva. El jefe puesto por Sánchez hace lo que le ordenan. Pero ojo con la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción no es la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía Anticorrupción es totalmente independiente, o por lo menos hasta ahora sí que ha mostrado cierta independencia. Alejandro Luzón, que es el jefe, sí que ha mostrado más independencia, y obviamente esto ha saltado porque les ha salido mal, porque ellos prometieron, oye, dame información que nosotros vamos a conseguir que la Fiscalía Anticorrupción cambie tu criterio. ¿Qué ha ocurrido? Que la Fiscalía Anticorrupción no ha cambiado el criterio. Entonces este empresario ha dicho, oye, que a mí me habéis prometido esto y vamos a llegar a un acuerdo. Pasó con la fiscal responsable en el tema de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que sí, la Fiscalía efectivamente cursó la orden, obviamente, del Gobierno. ¿Qué hizo el juez? Dijo, me dejáis en paz. Claro. No me dejáis en paz porque evidentemente tiene derecho a presentar la querella por las filtraciones que habéis hecho de las conversaciones de su abogado con la agencia tributaria. Es decir, efectivamente se creen que tienen más poder y gracias a Dios las instituciones están respondiendo. En todo caso... Lo que decía Manuel, yo solo no sé un tema, es explicar, porque estaba esperando a ver si lo decíais. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen lo de los ERE? Porque están diciéndole a los criminales de hoy, a los criminales del PSOE de hoy, no os preocupéis, que yo os que yo en el futuro os perdono. Es terrible esto, porque simplemente las informaciones que estamos conociendo al respecto de que el número 3 del Partido Socialista, el señor Cerdán, acompañado de su fontanera, haya encargado dosieres para descubrir o airear trapos sucios de periodistas, de jueces, de fiscales díscolos, es de un escándalo que en cualquier país serio,
supondría la dimisión inmediata de los implicados e incluso de los responsables del gobierno al más alto nivel. Pero en este país nos hemos acostumbrado a que un escándalo es tapado con otro aún mayor. Es absolutamente inconcebible. Bueno, vamos a tomarnos un pequeñísimo descanso y regresamos con este y más temas. Bueno, pues estamos de nuevo ya de regreso en tiempo de tertulia. Permitidme que cambiemos de tema porque no todos son malas noticias, no todos son corruptelas, no todos son escándalos. Al fin, por fin, después de pues casi 3 años de retraso, después de que Ciudadanos, que fue el primero que presentó esta iniciativa en el Congreso, una iniciativa sobre la ley de ELA, una ley integral para atender a los enfermos de esta cruel, tremenda enfermedad, pues finalmente, en los últimos días, se ha logrado un acuerdo a nivel parlamentario por las principales formaciones políticas para iniciar la tramitación de esta ley que tiene por objetivo pues mejorar, como digo, la atención a estos enfermos. Y para hablar sobre esta cuestión contamos con Pilar Fernández, que es la vicepresidenta de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Doña Pilar, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, me gustaría empezar por su valoración sobre este acuerdo alcanzado a nivel político para, por fin, después de 3 años, iniciar la tramitación de esta ley. Pues hombre, desde Adela la verdad es que nosotros lo valoramos positivamente porque los acuerdos siempre hay que valorarlos positivamente porque aunan voluntades y cuando hay esa voluntad pues indudablemente eso tiene que repercutir en mejoras. Así es que en principio nuestra valoración no puede ser de otra manera, es positiva el que por fin tengamos una ley ELA que hay que desarrollar, ¿eh? Sí, esta es la clave. Veremos en qué... ahora lo que se ha logrado es un acuerdo para iniciar la tramitación de este texto, aunando las diferentes iniciativas que se habían presentado en el Congreso, pero entre algunos puntos destacables, pues hay que señalar la posibilidad de que desde la Administración se otorgue atención 24 horas a los enfermos, cuya enfermedad ya está muy avanzada. Doña Pilar, ¿cuánto cuesta de media sufragar los cuidados constantes que necesita un enfermo de ELA? Pues en estos momentos, las primeras fases de la enfermedad hasta una fase media, nosotros hemos calculado que supone como unos 35.000 euros al año. Si pensamos en una fase avanzada con enfermos que tienen hecha una traqueostomía, sí que es verdad que el coste de la enfermedad se nos va a 70.000, 80.000 euros. Y eso la verdad es que las familias, muy pocas familias, como un 6% de las familias que tienen un enfermo de ELA entre ellos, pueden sufragarlo porque eso no hay quien lo resista, no hay economía que lo resista. Por eso nosotros hacíamos incidencia en que esta ley hay que desarrollarla y tiene que tener medios y recursos económicos para que las familias pues puedan soportar y sobre todo que asuma la Administración esos cuidados y para conseguir esa atención integral a los enfermos de ELA. ¿Y cuáles son las mejoras que incluye esta iniciativa, este proyecto que se acaba de acordar? Y desde su punto de vista, desde Adela, ¿qué otro tipo de iniciativas, mejoras o medidas se debería incluir? Pues nosotros, como comentábamos antes, el tema de los cuidados especializados, porque hay que señalar que se necesitan cuidados especializados, eso lo valoramos positivamente. Y también es muy favorable el tema de la reducción de plazos en la tramitación de dependencia y discapacidad, que sobrecargar a las familias ya con el tema del diagnóstico y de los trámites administrativos, pues también es una penosidad añadida, ¿no? Valoramos también el que se forme a los profesionales, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de la atención social de los enfermos. Y como comentábamos, es verdad que se han establecido pues unas primeras líneas de actuación, pero hay que hacer un desarrollo reglamentario que está previsto. Hay un plazo largo de 1 año para establecer esa cartera de prestaciones y de servicios del Sistema Nacional de Salud. La ley habla de
de rehabilitación de fisioterapia en domicilio, pero es verdad que se nos queda ahí. Nosotros que llevamos más de 3 décadas prestando servicios a los enfermos, nosotros damos no solamente rehabilitación y fisioterapia, sino que hablamos de logopedia para ayudarles también para la respiración y también la psicología, que no se nos olvide que los enfermos y sus familiares necesitan este apoyo psicológico tan importante. Mientras llega eso, pues nosotros, sí, seguiremos prestando esa atención para nuestros pacientes y sus familiares. Y ya para terminar, doña Pilar, ¿a qué se debe, desde su punto de vista, el retraso en la puesta en marcha de una ley tan necesaria? Porque la primera iniciativa es de hace casi 30 años. Se ha bloqueado durante, en varias ocasiones, casi 60 bloqueos durante la tramitación. ¿A qué responde este retraso para una ley cuyo coste, además, inicialmente, no es especialmente elevado en comparación con otro tipo de partidas? Estamos hablando de unos 40 millones de euros, las estimaciones iniciales de coste que tendría la puesta en marcha de esta ley, que no es nada en comparado con otras muchas propuestas y otras muchas partidas. Bueno, ahora se habla también de una dotación necesaria de 240 millones. Los recursos económicos son importantes cuando se hacen iniciativas parlamentarias. Entonces yo creo que también los políticos el momento más idóneo y bueno, pues lo han encontrado ahora y nos tenemos que felicitar por ello. Sí que es verdad que nuestros enfermos no tienen tiempo y la ley que se votó mayoritariamente también el 8 de marzo en el 2022, la primera iniciativa de Ciudadanos, pues se quedó metida en un cajón. Y bueno, pues ahora hemos conseguido aunar ese acuerdo de las tres principales partidos también, del Partido Popular, del Partido Socialista y Sumar y de la iniciativa de Junts. Y entonces, bueno, pues pensemos que por fin hemos conseguido ese acuerdo y que durante el mes de octubre pues eso se materializará en un texto, pero que ese texto tiene que desarrollarse, porque si no será otro papel mojado que no sirve para nada. Y nuestros enfermos lo único que tendrán será mucha más frustración. Pues confiemos en que los políticos se pongan las pilas y aprueben cuanto antes este texto, que es de lo más necesario. Pilar Fernández, vicepresidenta de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Adela, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo para vosotros y muchas gracias por darnos esta oportunidad de expresar nuestra opinión y sobre todo por levantar la voz a favor de los pacientes de ELA. Muchas gracias. Bueno, pues por fin hay acuerdo. 3 años de retraso, desde mi punto de vista absolutamente incomprensible, para una ley que, bueno, inicialmente nos comentaba Pilar, pues la dotación económica puede ser superior a los 200 millones, pero que inicialmente se estimaba en apenas 40 millones de euros. Una cifra que me parece ridícula en comparación con, por ejemplo, el programa de Broncano, que nos va a costar 28 millones de euros. Pedro. No, yo creo que también reconocer a Jordi Sabaté y a Unzue, que dio un paso al echarle la bronca a los representantes parlamentarios, a los presentes no, a los ausentes, que era la gran mayoría, ¿no? Además hay que decir una cosa, en este tipo de regulaciones, posponerla es tener un impacto directo en la vida de personas que acaban falleciendo. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, llegó la reforma en la que se aprobaba la ayuda a la dependencia. En Asturias hubo un momento que había que gestionar la ayuda a la dependencia. Se tardó, se hizo mal, hubo muchos problemas. Y claro, cuando llegó el momento de activarla, había 2.000 casos resueltos de manera casi automática. Porque las personas que lo habían solicitado 4 años antes, evidentemente, habían fallecido ya. Yo creo que es importante que cuando estamos hablando de ELA, estamos hablando de una campaña, no sé si os acordáis, el Ice Bucket Challenge de 2014, donde familiares se echaban cubos de agua por encima. Fue una campaña muy importante, memética en Internet, una campaña viral en redes, de recaudación de fondos. Y yo me quedo con eso para decirle a la gente, oye, es que sé que a veces puede parecer imposible, sé que a veces el Estado es un elefante que parece invencible, pero de verdad no. O sea, Jordi Sabaté, las familias, Unzue,
la dureza en el trato, a veces la voluntad de perseverar, al final consigue que se cambien las Pero, cosas. Pedro, ¿sabes lo que pasa? Que al final efectivamente ha existido todo eso y gracias a eso lo que tendría que haber existido hace muchísimos años va a pasar a existir si es que se cumplimenta todo, como nos estaba diciendo nuestra invitada. Por el camino hemos visto anunciar, sin que nadie lo pidiera, 40 millones de euros para las bicicletas de Sánchez. Sí. Y no pasaba nada. 300 millones al año para el plan de traspaso de cercanías, que es absolutamente inconstitucional, con tal de agradar a los separatistas catalanes. Totalmente de acuerdo. España tiene un presupuesto no financiero este año, la ley de techo de gasto, de 200.000 millones de euros. Y los señores del escudo social han sido incapaces de prestarle atención a algo que costaba 38 millones. Porque no era suyo. Claro, es por eso, es puñetera por vergüenza. protagonismo, Carlos. suyo. Porque no era suyo. Y hay a mí infinidad eso de es ELAs, vergonzoso. Mira, infinidad. la esperanza de vida de un enfermo de ELA es de entre 2 y 5 años. Esta ley ha tardado 3 años en tramitarse. Por el camino han muerto más de 2.000 enfermos de ELA. Y después de llegar a este pacto, que más vale tarde que nunca, por supuesto, pero Sánchez tiene la cara dura de hacerse una foto con los enfermos de ELA. O sea, no le daba vergüenza de haber estado paralizando durante 3 años esta ley solamente porque no haya sido una propuesta suya y por lo tanto no se puede poner la medalla. O sea, esto es un síntoma de que los españoles les dan absolutamente igual, y como los enfermos son 4.000 y no son a lo mejor lo suficiente como para que él pueda obtener votos, pues no lo saca adelante. A mí lo que me parece, coincido totalmente con lo que estás comentando, Teresa, que la gente lo tenga claro. Si se ha producido este retraso, es por ver quién se llevaba la medalla. Es así de triste, así de trágico la política Manuel, española. Si se ha producido el anuncio, es porque infinidad de gente ha estado dando, perdón por la expresión, el coñazo permanentemente todo el día con tienes que sacar la ley, tienes que sacar la ley. Ahora, yo simplemente diría una cosa, el ELA es el ELA. Hay infinidad de enfermedades en las que la gente está exactamente igual. Totalmente. Y estos señoritos del escudo social están a lo que están. 13.000 millones de pérdida para todas las comunidades autónomas que hay que agradar a los separatistas catalanes. 13.000 millones. El traspaso de cercanías, el traspaso de cercanías. El traspaso de inmigración, el traspaso de inmigración. 40 millones para tonterías verdes de la bicicleta, tonterías verdes de la bicicleta. Hay dinero para todo, menos para lo que tiene que haber. Y estos son los que nos dan lecciones supuestamente de cuestión social. Es que lo trágico... Hasta que deja de haberlo. Ayer Ibarra, expresidente de Extremadura, al que le dio un infarto, por lo menos así se deduce de Rompiendo Cristales, de su biografía, con la anterior reforma del modelo territorial que había propuesto Zapatero, le da un infarto con el estatut y deja la política en activo. Ayer Ibarra ya dijo a su gente del PSOE, oye, que esto tira abajo Extremadura. Digo que la broma se puede mantener con fondos de rescate europeos, con inflación y por lo tanto recaudación extraordinaria inflacionaria. O sea, la coña en la que hemos vivido los últimos 5 años de que haya constantemente dinero para las cosas que no se necesitan, los puntos violeta de no sé qué. Bueno, oye, pero que cuestan 15.000 pero si euros. los puntos violeta lo único que hacen es robar, si ahora hay una Hay un una procedimiento causa abierto. judicial. Pero que Sí, cada uno cuesta Valencia. 15.000. Y los cursos de no sé qué, los 400 No valen para millones, nada, valen para los 400 enriquecerse millones de ellos. violencia de género. Oiga, pero ¿qué evaluación de impacto? No es una cuestión de dinero, o sea, aquí se tira el dinero a raudales, todos los lados. a base de machacarnos a impuestos, y encima no es suficiente, ellos quieren más impuestos todavía para despilfarrarlo. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de mezquindad política. Es que lo terrible de esta ley es precisamente lo que estaba comentando Teresa, es que se ha retrasado porque como la iniciativa era de Ciudadanos y luego como hubo elecciones, Ciudadanos desaparece y la iniciativa era del Partido Popular, el PSOE tenía que ponerse la medalla y de hecho la prueba está en que han llegado al acuerdo y ya el PSOE tenía perfectamente orquestada toda la campaña de imagen con las reuniones con los enfermos de ELA para congratularse, con mensajes por Twitter. Es todo relato, es todo imagen, absolutamente terrible, pero por desgracia esta es la política española. Dejadme cambiar de tema para comentar sencillamente otra noticia que se ha producido esta semana y que afecta a millones de conductores, aunque creo que todo va a seguir más o menos igual. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado, al menos parcialmente, pero ha anulado la zona de bajas emisiones que decretó, que aprobó el Ayuntamiento de Madrid. Hay que recordar, esto no solo afecta a Madrid, hay muchas ciudades que tienen zonas de bajas emisiones, es decir, que aplican restricciones a la circulación de coches en algunas zonas de la ciudad, porque existe una ley que así lo tiene que establecer. El Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que señala es que el Ayuntamiento no ha hecho el informe económico que tenía que hacer para evaluar
el daño que este tipo de restricciones provocan muy especialmente a las rentas más bajas. Gente que no puede cambiar de coche, un coche antiguo, más contaminante, y comprarse un Tesla. Porque no puede, no tiene dinero. ¿Y por qué no lo ha hecho? Esa es la gran pregunta. Claro, porque entonces hubiese tenido que dotar una memoria económica de compensaciones. Vale, entonces, a mí, vaya por delante, o sea, toda esta historia en la que se ha metido el alcalde Almeida con el tema verde, o sea, tú no yo no puedes... lo entiendo. No, yo tampoco, sobre todo cuando en 2019 prometió que lo iba a eliminar. Tú no puedes tener mintió a sus votantes. Como principal argumento, tú no puedes tener, me voy a cargar la zona centro, la zona tal, lo amplías y ahora le vemos peleando por intentar no devolver unas multas que yo no es por nada, yo no voy a poner en duda sus grandes conocimientos jurídicos, lo digo con o sin ironía, no lo sé, pero en serio, que va a intentar mantener el cobro de unas multas cuando le han tumbado la norma porque no está elaborada con respecto a la regulación española. ¿En serio que va a intentar mantener eso? Pero además, simplemente ya la escena política de ver una persona que llegó a la alcaldía prometiendo que lo iba a quitar, peleando con uñas y dientes y panza arriba, el intentar mantenerlo y cobrar, pero ¿cómo puedes estar haciendo eso? ¿Cómo puedes? O sea, lo normal si tú prometes eso políticamente es que se le vea pelear como gato panza arriba por intentar dilatar lo máximo posible. Sabemos perfectamente que hay una norma europea, pero que se te vea pelear por aquello que has prometido a tus ciudadanos, por amor de Dios. No pelear por lo contrario. Totalmente. Pero hay una zona, solo una puntualización, hay una norma europea que lo que establece es que las ciudades tienen que amoldarse a determinados niveles de calidad del aire. No hacerlo contra los coches. No hacer restricciones. Totalmente. Y hay ciudades que, como hay la obligación legal de establecer una zona de bajas emisiones, han creado una zona de bajas emisiones, pero no aplican multas. Totalmente. Esto es importante. En Madrid se aplica una multa, cuidado, hasta 200 euros por infracción. Sí, y además, sí que hay que destacar que la sentencia ahora mismo no es firme, por lo tanto, todavía sigue en vigor la ley y a mí lo que me resulta más sorprendente es que yo, si hubiese sido el alcalde de Madrid después de esto, pues lo hubiese retirado inmediatamente y no que la va a recurrir. O sea, que pretende recurrirla, que ha dicho que va a estudiarla recurra, como bien sabes, Teresa, significa que la sentencia no es firme, mucho más, claro, la sentencia no es firme y que se sigan poniendo, por supuesto, multas a los madrileños. A mí me parece tremendo que haga algo así, sobre todo porque cuando el TSJ después de la sentencia, el TSJ yo creo que hay muy pocas probabilidades de que el Supremo diga lo contrario. Y además que es un defecto de elaboración de la norma. Claro. O sea, que es muy básico. O sea, ¿está el informe o no está el informe? ¿Está completo o no está completo? ¿No lo evaluaste? Entonces, ¿cómo va a ser correcta? Un apunte, solo un apunte. Es cierto, yo no entiendo muchas cosas de este tema, pero tampoco entiendo por qué se ha recurrido al Supremo cuando el Ayuntamiento sabe que esa sentencia, este tema, lo va a perder en el Supremo. Por lo tanto, ¿de qué vale retrasar la devolución de las multas que son nulas de pleno derecho 3 años? Oiga, ya está, asuma la decisión del tribunal, devuelva el dinero. ¿Cuántos intereses generan en 3 años el dinero cobrado por esas multas? Estamos hablando de más de 300 millones de euros, claro. Vale. Pero el ayuntamiento no tiene precisamente problemas de dinero, ¿eh? Claro. Pedro. Yo sobre todo es más el fondo y qué medidas podemos tomar. Porque además el problema en política muchas veces es el persistir en el error. Es, oye, mira, o sea, tienes un revés, para adelante, porque no van a ir contra, porque yo tengo razón, y dices, oye, hagamos una cosa, vamos a pensar de nuevo el contexto y la decisión. ¿Madrid tiene que abordar el tema de la calidad del aire? Sí, es una cuestión que abordan todas las ciudades y que podemos ver en qué se producen las emisiones dañinas para la salud en Madrid. No es solo en el tráfico. Este es el tema. Oye, hay calderas. Las calderas. Las jodidas calderas. Pero una cosa, España tiene menos emisiones de CO2 en estos momentos que hace 20 años. Que sí. Total. China tiene 4 veces más que hace 20 años. Pero ¿el problema es nuestro o el problema es de esa dictadura comunista que te envía la bala después de fusilarte? No estoy defendiendo a China. Lo que estoy diciendo es, oye, podemos abordar medidas que no limiten a alguien de Leganés. Pero que ya se estaban abordando, Pedro, por amor de Dios. Lo que quiero decir es, oye, las normales. Oye, alcalde. Porque ya acabo, porque el coche diésel, no sé si va a volver. Las motorizaciones de coches con motor de explosión ya están diciendo los grandes fabricantes. De paso nos vuelve el diésel, pero junchinchín, ¿sabes? Con marca junchinchín, ¿sabes? Como este tema da de sí, yo me comprometo
a retomarlo en un futuro programa, pero me gustaría, Adrián, conocer cuál es la opinión de nuestros oyentes, porque le hemos preguntado sobre esta cuestión. Cuéntanos, Adrián. Precisamente preguntábamos qué debería hacer Almeida tras la anulación de Madrid Central por la justicia. Dábamos 4 opciones: devolver el dinero de las multas, suspender las restricciones, votar las 2 anteriores respuestas o mantener Madrid Central, y con el 72% de los votos pues ha ganado las 2 anteriores, es decir, devolver el dinero de las multas y suspender todas las restricciones. Y también nos han dejado esto los oyentes a nuestro número de teléfono. Almeida debería de devolver todas las multas y a todo aquel que ha comprado un vehículo para poder entrar en Madrid, pagárselo. Eso debería de hacer. Hola, buenos días. ¿Qué debe hacer? Acatar esa norma y devolver el dinero, claro. Se metió la pata. Eso es responsabilidad. Hola, buenos días. Almeida lo que debería de hacer como buen abogado del Estado y como buen político que se le llena la boca diciendo que confían en la justicia es acatar el fallo de la sentencia y ejecutarlo y dejarse ya de tonterías. Porque además el daño que están haciendo al ciudadano de a pie es tremendo, con la excusa del cambio climático y el Pacto Verde, que a saber lo que se están quedando los políticos europeos en su bolsillo. Yo creo que este muchachito, es decir, Martínez Almeida, no solamente tiene que devolver de oficio el importe de las multas cobradas ilegalmente, sino que tiene que hacer frente a los daños y perjuicios que ha ocasionado a los comerciantes perjudicados por esa medida ilegal. Carlos Cuesta, un auténtico placer tenerte como siempre todas las semanas, ya sea en tertulia, pero desde luego con la firma todas las semanas aquí. Es un auténtico placer. Muchas gracias. Manuel. Pedro Herrero. Y su bandeja de Saulito. Ahora sí que le habéis pegado buen repaso, ¿eh? Sí. Madre mía. Pensabais que no, pero he cumplido mi palabra. Pedro, como la próxima vez que te convoque no vengas a tiempo, no llegues puntual, no hay saulitos para ti, que lo sepas. Es el mejor incentivo que me podrían, con el que me podrían hacer llegar a la hora. Y Teresa Gómez, un auténtico placer muchísimas contar contigo gracias en esta tertulia, en La Trinchera. Vamos a continuar con más secciones, con más cuestiones, pero simplemente recordar, importante, mañana la Fundación Neos celebra un acto en el auditorio de la Mutua, Paseo de Eduardo Dato, número 20. El Estado soy yo, en donde se va a hablar precisamente sobre las limitaciones, la censura que pretende imponer Pedro Sánchez y las injerencias del gobierno y Venezuela. Un acto a apuntar. Muchísimas gracias, contertulios. Nosotros continuamos con Cultura Financiera y a contracorriente con Sandra León con la Ley Trans.